Amigos capitalinos, ¿han sufrido de nerviosismo, preocupación, insomnio, indigestión, algunos otros síntomas? Bueno, podría ser ansiedad y afecta principalmente a las mujeres. Veamos. De acuerdo con la última encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, uno de los trastornos mentales más frecuente en el país es el de ansiedad, con el 14.3%, siendo las mujeres quienes padecen con mayor frecuencia estos e incluso han presentado aumento en un 14.8%. La ansiedad es generada cuando la persona se encuentra en alguna situación considerada amenazante, por lo que en el organismo se activan diversos centros nerviosos provocando sintomatologías como malestar, preocupación, hipervigilancia, tensión, inseguridad, irritabilidad, insomnio, dificultades de concentración son las más comunes. Como que más presionada, hablo muy rápido, como que presiono a los demás, ¿no? Las causas de la ansiedad pueden ser por un rasgo de personalidad, acontecimientos desagradables o simplemente por un mal manejo de estrés, y puede presentarse en personas entre los 19 y 35 años. Por ejemplo, en el metro, ¿qué te voy a hacer de comer? El trabajo, el calor, todo eso me estresa y ya me empiezo a sentir mal. Y sobre todo así, empieza a leer la ansiedad. Con imágenes de Sergio Villanueva, Mariana Sánchez, 21 Noticias. Alejandra, pues estos son algunos de los síntomas que sufrimos las mujeres y que podría ser ansiedad y que precisamente hay que tratar con un especialista. Así es, Paulina, pues estaremos muy atentas de la información que nos dé tu invitado esta mañana para conocer además también los efectos que puede tener en nuestra vida diaria. Claro, y para profundizar en este tema, saludo al doctor Manuel González Oscoy, quien es investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muy buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto platicar con ustedes, con su audiencia y todo. Gracias, doctor. Doctor, se dice que la ansiedad lleva el nombre de mujer. ¿Esto es cierto? ¿Por qué, doctor? En términos estadísticos, sí es mucho más frecuente encontrar los trastornos de ansiedad en las mujeres. Se considera que es una cuestión multifactorial, o sea, son muchas cosas las que pueden intervenir. Desde aspectos culturales, la educación que se le da, la facilidad de la expresión emocional, en algunas ocasiones cuestiones fisiológicas, por ejemplo, los ciclos hormonales que lleva la mujer, también en cierto momento del ciclo es más fácil la expresión emocional, al cambio, la habilidad emocional que se pueda tener. Y socialmente, culturalmente, por ejemplo, la mujer se le permite más expresar sus emociones que al hombre y eso trae en consecuencia diferentes maneras de afrontarlo. La mujer, si por ejemplo tiene una emoción, la saca y no es tan mal vista. Lloramos. Se puede llorar, puede enojarse y todo. El hombre no tanto, o sea, en el hombre está mal visto que llore, entonces si hay una emoción en ese sentido, muchas veces se la guarda y la saca pues por vías que a veces no son las mejores, como pueden ser adicciones, enojo, etcétera. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos saber que es ansiedad y no algún otro tipo de padecimiento? Algunas de las reacciones del cuerpo son los que nos dan esta información, reacciones que se llaman autónomas porque no las controlamos voluntariamente. Puede ser la sudoración, o sea, nos empiezan a sudar las manos, podemos terminar bañados en sudor. La frecuencia cardíaca, nos empieza a latir muy rápido el corazón, cambia también la tasa respiratoria, de repente podemos sentir hasta que nos falta el aire, ¿sí? Movimientos intestinales, o sea, todo esto son las propias señales que generamos y que muchas veces podemos interpretar como hay una emoción o algo me está pasando, me estoy poniendo enojado, me estoy poniendo triste y entonces lo interpretamos y a través de cuerpo y pensamiento es que hacemos esta evaluación. Doctor, ¿la ansiedad es natural, es un mecanismo de defensa o hasta qué punto puede ser difícil o adverso para nuestra salud? Es totalmente natural, como especie es hasta indispensable, o sea, si no estuviéramos ansiosos ante cuestiones que no conocemos, no habríamos sobrevivido. Entonces, un ruido extraño, puede ser una persona que no conocemos, nos pone en alerta, ¿sí? Y provoca lo que es el estrés, un estado previo a la ansiedad ya como una enfermedad. Muy bien. ¿Cómo saber que debemos de tratar esta enfermedad y cómo tratarla, doctor? Porque vamos viendo que van creciendo los síntomas, o sea, no solo es ponerse nervioso, puede llegar al extremo en que uno pierde la conciencia, se desmaya, se pueden tener
frecuencias cardíacas, o sea, nos late tan fuerte el corazón que nos sentimos mal. Entonces, si empezamos a darnos cuenta de estas señales de nuestro cuerpo y vemos que además van creciendo, aparecen con más frecuencia, a veces es una vez al año, de repente es cada 2 meses, cada mes. Entonces, esas son las señales que nos vamos dando cuenta y entonces tenemos que buscar una ayuda profesional. En un momento dado, habría un matiz. Cuando es una cuestión media regular, el psicólogo sería el profesional que mejor lo atiende. Cuando ya no hay este control, se requieren medicinas y sería el psiquiatra. Doctor, este tipo de medicinas suelen causar un poco de pues, adicción. ¿Hay quien evite tratarse por estos medios? Sí, o sea, hay una idea popular de que nos afecta más, como cualquier medicina, aún la misma aspirina, sí, puede haber reacciones secundarias. Por eso lo que se hace es que el profesional indicado, el psiquiatra, tiene que estar muy al pendiente de la reacción de su paciente para irlo modulando, ¿sí? Y cuando se detectan las reacciones secundarias, será el psiquiatra el que lo vaya cambiando. ¿Es recomendable evitar algún tipo de alimentos, es decir, café u otras sustancias que nos alteren? Sí, los que tienen estimulantes, como puede ser el café, el té verde, por ejemplo, excesos de otro, por ejemplo, el chocolate, que tiene también un estimulante, la teobromina. Sí, entonces, aquellos alimentos que nos alteran, refrescos de cola, que también tienen cafeína, taurina, las bebidas energetizantes, etcétera, habría que evitarlas. Ya por último, doctor, ¿qué edad es la más frecuente para que las mujeres pues, padezcamos ansiedad? En términos estadísticos es entre los 20 y los 40 años, o sea, la etapa de la juventud. ¿Sí? Sí puede encontrarse ansiedad desde la adolescencia, más allá de la menopausia. ¿En la menopausia aumenta? En la menopausia puede aumentar por los mismos cambios hormonales. Muy bien, pues hay que estar atentos a estos síntomas y por supuesto consultar a los especialistas. Muchísimas gracias, doctor Manuel González Oscoy, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Pues gracias por la oportunidad.